Iglesia, Dios te bendiga, buenos días. Qué bendición podernos volver a encontrar por estos medios a través de las redes sociales. Qué alegría que te conectes a buscar de la presencia de Dios, a buscar de la palabra de Dios. Y no antes de iniciar, quiero darle gracias a Dios y entremos en un tiempo de oración y de meditación en la palabra. Cierra ahí tus ojos para las actividades que estés haciendo y entrégale un minuto de tu tiempo a Dios. Y dile: Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias porque me traes nuevamente a ti, me traes nuevamente a tu palabra, me traes nuevamente a tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia me ha acompañado, me ha guiado hasta aquí, Señor, me ha traído y me ha mantenido y me ha sostenido firme y leal a tu presencia y a tu palabra, Señor. Gracias por un nuevo día que me regalas, Señor, tal vez un poco frío, tal vez un poco gris, pero con tu presencia y con tu palabra, Señor, tú alegras cada mañana, alegras cada día. La Biblia dice, Señor, que tu misericordia se renueva cada mañana, que tus favores son nuevos cada día, Señor. Por eso hoy vengo buscando tu misericordia, vengo buscando tu perdón. Reconozco, Señor, que te he faltado, que te he fallado, Señor, con mi carácter, con mi palabra, con mi actitud. Por eso te pido perdón y vengo delante de ti, Señor, a que seas tú limpiándome y curándome mis heridas, Señor. Te doy gracias en esta mañana, amado Rey. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Saludamos ahí a las personas que se están conectando, a los hermanos, a los amigos. Que Dios los bendiga grandemente. Y no siendo más, vamos a recordar y hacer un panorama de lo que hemos venido estudiando los que han estado conmigo en los devocionales. Hemos estudiado los mandamientos de la ley de Moisés y los hemos contrastado con los mandamientos que nos dejó Cristo por allá en los montes de Sión. Vimos como el Señor Jesús nos amplía el panorama y nos completa a la perfección los mandamientos dados por Dios una vez allí en el Sinaí, en el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús pues no los viene a abrogar, no viene a ocultar o a desautorizar los mandamientos, sino que Él les da el trasfondo que verdaderamente tienen los mandamientos de Dios. Vemos que una ley fue dada a los esclavos, a unos esclavos para ser pueblo, y vemos que otra ley fue dada a un pueblo para ser hijos de Dios. Una ley escrita en piedra que en principio prohibía, que en principio condicionaba, y hoy esa ley dada por Cristo quiere que sea enmarcada en nuestros corazones. Hemos estudiado el 10º mandamiento, el 9º, el 8º, el 7º, y esta mañana vamos a estudiar el 6º mandamiento. Recuerde que tratamos de hacerlo de orden descendente, ya que tenemos que llegar al último mandamiento, que es el amar a Dios sobre todas las cosas. Y hoy vamos a meditar en ese 6º mandamiento dado allá en la ley, en el Éxodo capítulo 20, verso 13. Simplemente expresa de 2 palabras: no matarás. Pero para poderlo entender de una manera más clara tenemos que irnos hasta el Sermón del Monte, donde Jesús habló acerca de este mandamiento, y lo hizo ahí en Mateo capítulo 5, verso 21 al 26. Y Cristo, haciendo alusión a esa ley recibida allí en el Antiguo Testamento, escribió lo siguiente. Dijo lo siguiente, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús enseña aquí que el asesinato, el acto criminal de quitarle la vida a alguien,
surgió de manera intencional, ya que en su corazón hubo algún sentimiento, algún deseo de venganza, algún mal pensamiento hacia esa persona, por alguna tentación, una semilla de maldad que sembró el enemigo. Así que la ley del Sinaí, la que fue dada a esclavos para volverlos pueblo, pero Dios, Jesucristo mismo, está trayendo una nueva ley a un pueblo para que sean hijos de Dios, para que sean hijos. Porque, como dice la Escritura, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hijos de Dios. Por eso Cristo vino a traer la ley, para hacernos hijos de Dios, para hacernos no solamente pueblo, sino hijos cercanos al Padre. Así que lo que Cristo nos quiere enseñar es que no llegue usted al acto mismo del asesinato. Dios no quiere que nosotros lleguemos a cometer el pecado de matar, de asesinar, de sentir ese deseo en nuestro corazón, sino que esa ley que Cristo trae es que nos quiere llevar a la raíz del problema. ¿Por qué quiero matar a esa persona? ¿Por qué quiero asesinar a esa persona? ¿Me hizo algo? ¿No he sido capaz de perdonarla? ¿Siento envidia? ¿Siento rencor? ¿Me robó? ¿Me causó daño? Dios quiere que no terminemos desencadenando ese acto malvado, sino que controlemos nuestras emociones. Mire lo que Jesús hace. Jesús va a la raíz del problema. La antigua ley decía, no mates, no asesines, no lo hagas, punto. Pero lo que Cristo hace es profundizar y trabajar en nuestro corazón, y lo que Él quiere es que nosotros no sintamos ese rencor, no sintamos esa amargura que, aparte de querer cometer un acto delictivo, nos puede ocasionar a nosotros miles de problemas, como incluso enfermedades a nuestro cuerpo, problemas en casa, en la familia. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón sano, un corazón limpio. Pero mire lo que dice el versículo 22 de Mateo capítulo 5, allí en el Sermón del Monte, y dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, mire que él ya no está hablando solamente de asesinar, sino está hablando de enojo. Cualquiera que se enoje será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O sea, no solamente el acto de asesinarlo, sino de pensar, de decirle a cualquiera que se enoje, cualquiera que le diga necio, tonto, ¿no? Será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cualquiera que lance una calumnia, una acusación, entonces es culpable ante el concilio y es digno de juicio, como dice ahí la Escritura. Quiere decir que cuando nosotros estamos emanando con nuestra boca una sentencia contra alguien, un juicio para descalificarlo, para tenerlo en menos, en la justicia celestial nos hacemos culpables de juicio. Somos juzgados ante Dios por nuestra boca, por lo que le digamos a esta persona. Una situación que al sucederse, o sea, ese primer enojo, y luego además de este sentimiento de insulto, de enojo contra esa persona, estamos llegando al camino que puede llegar a una agresión física, y esa agresión puede terminar en una muerte. Mire cómo Jesucristo desengloba el asesinato y lo desmenuza de una manera que nuestro corazón pueda entender. No es solamente el acto mismo de llegar a matar a alguien. Dios ataca el sentimiento oscuro que siente nuestro corazón para llegar a asesinar a alguien. Entonces la ley dice, usted no haga eso si quiere ser pueblo. La antigua ley nos decía, no asesine si quiere ser pueblo, pero Cristo les dice a los suyos, trabaje sus sentimientos, trabaje sus emociones, trabaje el origen que está generando ese pecado, trabaje ahí en su corazón la raíz de la maldad. Usted ya no solo es pueblo, usted ahora es el Hijo y tiene el Espíritu Santo para empezar a trabajar en esto. Ya no somos meramente pueblo de Dios, ahora somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como hijos tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y como lo tenemos ahí, entonces tenemos que empezar a trabajar juntamente con Él
contra ese odio, contra ese rencor, contra ese anhelo de venganza que está ahí reprimido en nuestro corazón, que a veces puede explotar en cualquier momento. Entonces vemos, por eso hoy en día vemos a esos jóvenes en algunos lugares del mundo que terminan por asesinar a sus compañeros de colegio, por asesinar a sus profesores, o que entran a un cierto lugar público a disparar, a asesinar a personas porque han guardado odio en su corazón, porque han guardado ese rencor durante mucho tiempo y explotan de una u otra manera. Y lo que Cristo quiere en este nuevo mandamiento que les traemos en esta mañana es que saquemos ese odio, que saquemos ese rencor. ¿Cómo lo hacemos? Con la ayuda del Espíritu Santo, orando cada día, meditando en su palabra, buscándole a Él. Es el único que puede sacar ese odio y ese rencor que hay en nuestro corazón. Así que el problema está donde Cristo dice, ahí en el corazón, ese corazón cargado de resentimiento y de odio. Y el Señor, aquí, continuando la lectura en Mateo, nos da unos niveles muy interesantes de los cuales yo les quiero hablar en esta mañana. Y en primer lugar, cuando se trata de alguien, de nuestra fe, de nuestra iglesia, es nuestro hermano, el Señor nos la pone muy difícil, porque mira lo que dice en el versículo 23, Mateo 5:23 en adelante. Dice, por tanto, si traes una ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, como quien dice, deja la ofrenda en la iglesia, no te la lleves, deja la ofrenda ahí delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Encontramos aquí entonces una exigencia mucho mayor para aquella persona que es piadosa, para aquella persona que le teme a Dios, porque a ese que fue a la casa de Dios, que fue a adorar, que fue a alabar, incluso que fue y llevó una ofrenda, a ese Dios le encarga revisar si alguien contra él, si alguien tiene algo en contra de él, o si tiene algún enemigo, si tiene alguna discusión pendiente, que tal vez él no tenga nada contra su hermano, pero que su hermano lo está odiando por X o Y motivo. Le dice, revisa eso para que la ofrenda sea acepta, para que esa ofrenda suba como un olor fragante ante mí. Imagínate cómo ese nivel lo pone el Señor. Así que si su hermano tiene algo contra él, entonces deje ahí su ofrenda y vaya y reconcíliese con su hermano. Parece algo injusto, pero la verdad es muy sensato. Dios pone la esperanza de la reconciliación entre hermanos en la persona más piadosa, en el más espiritual. Por eso a nosotros los hijos de Dios a veces nos cuesta perdonar, a veces nos cuesta ser el que tenga que agachar la cabeza, a veces nos cuesta el que tenga que ser el más noble, el más humilde, el manso. Pero por eso Jesús lo dijo, tomen mi ejemplo, sean mansos, sean humildes. Así el otro tenga la culpa, así el otro haya sido el que me insultó, así el otro haya sido el que me debe y está enojado conmigo aún del que me debe. Dice el Señor, si algo tienes contra alguien, deja tu ofrenda. Así no tengas tú la culpa, deja tu ofrenda ahí en el altar y ve y reconcíliate con esa persona. Ve y búscale. Eso se llama humildad, eso se llama agachar la cabeza. Por eso les decía, parece algo injusto, pero es lo más apropiado y lo que siempre espera Dios de nosotros. Dios no pone la solución en el inocente o en el culpable. Dios pone la solución en nosotros. Nosotros esperamos siempre que sea el culpable el que venga a pedir perdón, ¿verdad? Nosotros siempre esperamos a que, no es que él tuvo la culpa, él me insultó, él me enojó. Él tiene que venir a mí, agachar la cabeza y pedirme perdón. No. El Señor aquí dice que nosotros, como hijos de Dios, aunque no tengamos la culpa, aunque hayan sido injustos con nosotros, debemos ser sabios y buscar la reconciliación. El Señor es muy sabio y si Él tuvo la desfachatez de hacerme algo a mí, Dios pone la esperanza en mí a que yo vaya y busque a esa persona. En cambio, el Señor dice, yo tengo la esperanza en ti, sé que tú puedes hacerlo, y aquel que deje su ofrenda ahí y vaya a buscar el perdón de aquella persona. Después, ahí el Señor nos da otro consejo. Y ya no solamente es para hermanos. Mira lo que dice el versículo 25.
Ponte de acuerdo con tu adversario prontamente, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús nos aconseja que debemos evitar los conflictos, que arreglemos el camino. Dice, no dejemos que el asunto pase al siguiente nivel. El Señor te dice, entre tanto que vas en el camino, o sea, antes de que lleguemos a esas situaciones extremas, siempre habrán pasos en los que podamos comunicarnos y arreglar la situación. Es mejor, como dicen por allí, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Arregle, entre tanto que va de camino, después le puede salir más costoso. Para aquellas personas que de pronto afrontan algún proceso jurídico, alguna batalla jurídica, concilie, dice el Señor, arregle entre tanto va en el camino, llegue a un buen arreglo. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Así que el mandamiento que el Señor Jesús nos da es: evite conflictos con sus hermanos, evite conflictos con sus adversarios. Si es con sus hermanos, tome usted la iniciativa y evite tener problemas. Vaya, reconcíliese con la persona que de pronto le volteó la cara, que aún siendo hermano de la iglesia le debe dinero y que está enojado con usted porque usted le cobró. Evite y así tenga que ir a pedir perdón, o así tenga que ir a hablar con él. Tome la iniciativa y hágalo, agache la cabeza y pierda esa pelea, pierda como lo hizo el Señor Jesús. Así que su espiritualidad no solo se demuestra yendo a la iglesia, su espiritualidad no solo se demuestra llevando una ofrenda, su espiritualidad se demuestra llevando bien a todos sus hermanos en su corazón, teniendo esa humildad, teniendo esa paz, teniendo ese corazón noble y manso para perdonar y agachar la cabeza las veces que sean necesarias. Y con sus adversarios sea sensato. El proceso siempre tendrá oportunidad de detenerse, así que la única manera que usted detenga un pleito es llegando a un acuerdo, llegando a un buen acuerdo. Arregle entre tanto que va de camino, porque después irá a otro nivel. Como dice la escritura, se entregará al juez, el juez al alguacil, el alguacil al carcelero, y cada vez será más complicado. Eso es importante, detener eso antes de que llegue a mayores, antes de que vengan los costos jurídicos, los gastos en un abogado, sanciones, etcétera, porque es mejor solucionar a tiempo. Y en tercer lugar, el mandamiento de Cristo, no solamente para un pueblo diciéndole no asesine, sino lo que Jesús nos dice es: no tengas ese sentimiento, no guardes ese rencor. Ustedes son hijos de Dios y mi espíritu habita en ustedes. Esto nos está diciendo el Señor. Esa habilidad que tuvo Jesús, mire ese ejemplo que Él nos da, la habilidad que tuvo Cristo de mirar a sus agresores a sus ojos y decirles: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A ese nivel, al ver a aquellos que le lastimaron su cuerpo, al ver a aquellos que demacraron su cara, que lo tenían colgado en una cruz injustamente, Él fue capaz de decirle: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa habilidad la tiene el Espíritu Santo, que también habita en nosotros. No estamos solos. Usted dice: humanamente en mis fuerzas es imposible perdonar, pero el Espíritu que habita en mí, Él sí puede ayudarme a perdonar. A eso nos está llamando el Señor, a vivir como hijos de Él, a vivir en su ejemplo. Ese mandamiento es más perfecto, ese mandamiento es más completo cuando Cristo le aplica esta sabiduría. Mira que ya no solamente nos enmarcamos en 2 palabras: no matarás. Cristo ahonda mucho más allá de ese mandamiento, y lo que Él busca trabajar en nosotros es la actitud, busca trabajar en nosotros el corazón, no solamente en las acciones. Debemos trabajar en nuestras emociones, en nuestros malos deseos, y buscar siempre ser hijos agradables de un Dios eterno. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, y bendecimos este tiempo, Dios, porque me has hablado a través de la Escritura. Tal vez pensaba que
el mandamiento de no matar o no asesinar se refería meramente al acto. Pero hoy puedo entender, Señor, gracias a la magnitud y a la profundidad que un día Cristo trajo a este mandamiento. Y podemos entender, Señor, que lo que tú quieres trabajar es en mi corazón. Antes de llegar al acto de cometer el asesinato, tú quieres controlar mis emociones. Tú quieres controlar ese rencor que guardo hacia alguien. Tú quieres cambiar ese odio que siento hacia esa persona que me lastimó, que me hizo daño, que aún me debe y que aún en mi corazón quiero que me las pague. Pero Señor, no soy yo. Es tu Espíritu el que me ayuda a cambiar. Es tu Espíritu el que me va a ayudar, Señor, a mejorar mi relación con esa persona. Si tengo que ir yo y agachar la cabeza y perder esta pelea, no importa, Señor, con tal de tenerte a ti, con tal de agradarte a ti, tendré que agachar la cabeza 1 y 10 y 1000 veces, Señor, con tal de no desagradar tu nombre, Señor. Gracias por esa hermosa palabra, gracias por ese hermoso consejo que me traes en esta mañana, Señor. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, qué bendición, y espero que aprendamos a que no solamente es el acto de llegar a cometer un delito, de atacar a una persona. Lo que Dios quiere trabajar es en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras actitudes, en nuestras malas emociones, para poder así llegar a ser hijos aceptos al Padre. Qué bendición, y espero que esta enseñanza te acompañe durante todo el resto del día, porque recuerda algo, si Dios lo dijo en su palabra, entonces es verdad. Que Dios te continúe bendiciendo.